Amigos míos, en América Latina hay un grandísimo problema, se llama victimismo. Ahí nos paran los lagrimones de cocodrilo por la colonización. Qué malos fueron los españoles, nos lo robaron todo. Y si no son los españoles, cualquier otro puede ser el gran villano. Los ricos, los gringos, los ingleses, los monopolios extranjeros, los reptilianos. Y así año tras año, década tras década. Lo más bonito es que América Latina lo tiene todo para ser de las regiones más ricas y desarrolladas del planeta. Son más de 40 países, 640 millones de personas, 400 millones comparten el mismo idioma, las culturas son muy similares. América Latina tiene recursos naturales, tiene selvas, tierras cultivables, petróleo, plata, oro, un clima de lujo, playas, ríos. Y a pesar de todo esto, el continente sigue pobre. Señores, una de las causas de esta situación, que no les quede duda, es el victimismo. Sí, también está la corrupción, las malas políticas, el populismo, ok, pero junto a todo esto, colocándole siempre la cereza al pastel, está el victimismo. Si eliges identificarte como una víctima, oye, mira, te quitas toda la responsabilidad de encima, asumes que no puedes hacer nada para cambiar tu realidad y así se te va la vida, así tú mismo sintiendo lástima de ti mismo, tirado en una esquinita y se te va el tiempo. Esto lo ha sabido aprovechar muy bien la mal llamada Revolución Cubana, que es el gran ejemplo para muchos latinos de progreso, de sociedad perfecta, el idilio socialista. Fidel Castro, que sabía que no podía usar España ya como conejillo de indias para su victimismo, sacó el otro conejo del sombrero, el imperio yanqui. Los culpables del fracaso latinoamericano son el imperio yanqui, todos los países desarrollados, los países colonizadores. Bueno, en este cuento cayeron artistas intelectuales universitarios. Para que tengan una idea, Eduardo Galeano publicó en 1971 Las venas abiertas de América Latina, un libro considerado la Biblia latinoamericana. Sin embargo, escuchen esto, en 2014 el propio Galeano dijo que no volvería a leer ese libro de nuevo, más nunca, que caería desmayado, que esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima y que cuando lo escribió no sabía tanto sobre economía y sobre política. Esto lo dijo el propio Galeano. No obstante, mira, Hugo Chávez, otro alumno de Fidel, dijo que ese libro le había ayudado a entender la realidad latinoamericana. Fíjate tú cómo está el nivel de burrancia aquí. Bueno, no tanto, porque Chávez fue otro que construyó un narcoestado con el cuento del imperio yanqui, del victimismo, tú sabes, los millones para él y el pueblo creyéndole el cuento chino. Otro ejemplo, Lula da Silva, otra vez presidente de Brasil, afirmó en 2021, si Cuba no tuviera un bloqueo yanqui, podría ser Holanda. El bloqueo es otra de las ideas más exitosas de la cultura del victimismo. El bloqueo es el ejemplo clave de la cobardía y la mediocridad del victimismo. Y está ahí en Cuba, el modelo para toda América Latina. Por eso vamos a darle un giro de 180 grados a esta historia. Y contrario a todo lo que ha ocurrido en Cuba, en América Latina, vamos a ver un ejemplo de un país, señores, que pasó por un montón de calamidades, que pasó por todo, lo más terrible del mundo, y sin embargo logró salir adelante sin populismo, sin lloradera. Este país incluso se reconcilió con su antiguo enemigo, Estados Unidos. Señores, estoy hablando rápido de Japón, un pueblo milenario que luego de 2 bombas atómicas con miles de muertos y una rendición sin condiciones en la Segunda Guerra Mundial, creyó en la inventiva de sus ciudadanos, en el libre mercado, y hoy es una de las primeras economías del mundo. Japón está conformado por unas 7.000 islas, de ellas 5 grandes y principales. El país tiene un área total de 378.000 kilómetros cuadrados y unos 126 millones de habitantes. Japón es 19 veces más pequeño que México, 7 veces más pequeño que Argentina, la mitad de Chile, 3 veces menos que Colombia. Fíjense ustedes, en 1868 subió al trono la era Meiji y Japón comenzó su modernización. Optaron por el modelo de Occidente, fortalecieron la economía y el ejército. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Tierra del Sol naciente era considerada una potencia económica y militar, pero todavía le faltaba. Bueno, comienza la Segunda Guerra Mundial y con esta guerra
la tragedia. El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El infierno en la tierra. Entre las dos sumaron al momento de la explosión entre 105.000 y 120.000 muertos y más de 130.000 heridos. Producto de la alta radiación, para finales de ese año las muertes ascendieron a 246.000. Japón se rindió oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Para ese entonces ya había perdido el 42% de su riqueza nacional y el 44% de su capacidad industrial, tanto en energía como en instalaciones, en maquinaria. Súmenle a eso que la guerra había dejado cerca de 3 millones de muertos. O sea, señores, un desastre. Aquí Japón sí tenía para victimizarse, para llorar 300 años y pedirle al mundo: pero ayúdenme, denme dinero, donaciones, subsidios. Sin embargo, no lo hizo. Japón no hizo esto. ¿Y cómo fue que renació de sus cenizas? Lo primero, por ese código samurái que impregna la sociedad japonesa, basado en el honor, en el sacrificio, en la resiliencia, que es la capacidad de transformar un problema en una oportunidad de crecimiento sin echarse a llorar por los rincones. Lo otro que sacó a Japón del bache fue la ayuda de los Estados Unidos. Fíjense ustedes. Y 3 palabras claves. La primera, desmilitarización. La segunda, democratización de la sociedad japonesa y descentralización de su economía. Lo hizo con 3 grandes reformas. Bueno, las empresas independientes, lo que trajo mayor competencia en la economía, empresas independientes, reformas laborales con derechos a sindicatos, derechos de huelga, condiciones laborales mínimas y algo importantísimo para los japoneses, la participación de todos en la toma de decisiones de cada empresa. También reforma de la tierra cultivable, prohibido tener tierras si no producías en ellas. Se expropiaron muchas tierras que fueron vendidas a precios muy bajos a los agricultores para que produjeran. Estados Unidos también implantó medidas muy efectivas, igualó el tipo de cambio del yen al dólar. Las empresas japonesas dejaron de recibir subsidios y tuvieron que volverse competitivas. Estados Unidos exportó en grandes cantidades hacia Japón, convirtiéndolo en su área económica más fuerte en Asia. Japón también aumentó sus exportaciones hacia Estados Unidos, o sea, lejos del yantén del imperio yanqui. Aprovecharon lo positivo del imperio yanqui. Entre 1946 y 1973, Japón tuvo una tasa de crecimiento económico anual del 9,3%, llegando hasta el 11% en la década de 1960. La etapa de 1953 a 1975 se conoce como el milagro económico japonés. Para la década de 1970, la economía nipona era comparable a la de Estados Unidos y a la comunidad europea. Hubo 5 factores claves. Capital, invirtieron mucho dinero en su futuro, pero sobre todo son expertos en la cultura del ahorro, no en salir a tomar cerveza y en gastárselo todo en 3 días. Otra cosa, conocimiento, su organización empresarial, su capacidad de gestión y sus avances tecnológicos. Un ejemplo de esto fue la fundación en 1946 de Sony, dedicada a la producción y venta de dispositivos electrónicos. Esta empresa revolucionó la música, las comunicaciones y el entretenimiento a nivel mundial. También está el desarrollo de la nanotecnología, clave también. Norio Taniguchi la propuso en 1974 y hoy Japón es líder en este tipo de investigaciones. Y ni hablar del desarrollo de la robótica, la producción de electrodomésticos y la industria automovilística también se expandieron por el mundo a través de marcas como Panasonic, Hitachi, Toshiba, Sanyo, automóviles y motos como Mazda, Suzuki, Nissan, Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Lexus.
Fíjense ustedes, en educación, Japón es un referente mundial a nivel educativo, lo que ha determinado que sus trabajadores sean los más preparados de Asia. Es el quinto país del mundo que más invierte en investigación y desarrollo, con más de 670.000 investigadores. Desde 1949, 29 japoneses han ganado el premio Nobel. ¿Y saben qué? El área cultivable de Japón es aproximadamente el 11,3%. Tiene poca mano de obra agrícola. Sin embargo, son pioneros en el uso de la tecnología en la agricultura, produciendo frutas y hortalizas con el uso de la hidroponía, que significa cultivar sin suelo. Fíjense ustedes, sin suelo. Moraleja, señores, si Japón, después de las 2 bombas atómicas y los millones de muertos, se hubiera dedicado a llorar y a victimizarse, como hacen muchos en América Latina, no hubiera llegado tan lejos. Japón hoy es la tercera economía del mundo por detrás de Estados Unidos y China. Los ingresos personales de los japoneses son $33.217 al año. Es el octavo país con salario medio más alto del mundo. En cuanto al índice de desarrollo humano, que mide valores como la salud, la educación y el nivel de vida, Japón es el país número 20 entre más de 190 naciones. Tiene la esperanza de vida más alta del mundo con 84,62 años. En fin, amigos míos, la cultura del victimismo, esto del imperio malvado yanqui, el cuento del bloqueo, la cultura del yo no puedo, del yo no tengo la culpa, los malos son los otros, todo eso es la cultura del fracaso, de la cobardía y de la mediocridad. Por lo tanto, la Cuba del mañana tiene que ser más como Japón y tirar a la basura del olvido la muela de todos estos populistas que transforman a los pueblos en una masa así cobarde, victimizada. ¿Para qué? Todos estos populistas después los manipulan, los explotan y viven toda la vida a toda leche como Fidel en Punto Cero, Canet de gira gastando los millones que él no produce, que no son de él, Marrero con su barriga planetaria que toda la fuerza de gravedad la ejerce sobre la comida, así, ¡bumba! Así que nada, después de este video y de todo lo hablado, para decir el lema, cuando tumbemos la revolución seremos como Japón. Amigos míos, espero que les haya servido todos estos datos para entender, para aclararnos el cocote. Si crees que este trabajo vale la pena, si crees que hay que hacer otra cosa aparte de chisme, brete, y quieres que esto siga existiendo, suscríbete, apoya, activa la campanita, te mando un besote, un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!